así de esta manera. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias. Segunda de Reyes capítulo 4 del 1 al 7. Segunda de Reyes capítulo 4 del 1 al 7. El tema de esta mañana es: el aceite no faltará en casa. El aceite no faltará en casa. Amén. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 al 7. Mientras que usted busca la Biblia, yo voy a ir leyendo. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Verso 7, todos vamos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar para que el Señor nos dé iluminación con su palabra, y su palabra corra y sea glorificada y puesta en nuestros corazones. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias por este momento especial y solemne en el cual tú, Señor, nos permites recibir tu palabra. En esta hora, Señor Jesús, que cada creyente, que cada oyente, que todos los que estén al alcance de mi voz, Señor, sean llenos de la virtud que tiene tu palabra en esta mañana. Glorifícate, Señor Jesús, te lo pido, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese gritando: gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en un día misionero. Estamos en un día en el cual nosotros sabemos que hacemos parte del propósito de Dios como iglesia, porque Dios tiene su iglesia con 2 propósitos. Primero, el primer propósito es para que cada creyente se prepare para el día de su venida. Cualquiera no se puede presentar de cualquier manera a recibir al Rey. Justamente cuando vino el Señor en su primera manifestación, cuando vino en carne, justamente Juan el profeta desarrolló su ministerio en el pueblo de Israel, porque Jesús venía a su pueblo y su pueblo no estaba preparado para recibir al Rey. Pero ¿qué hizo Juan el Bautista? Él preparó el camino para que todas las personas se prepararan para recibir al Señor. Él viene ahora una vez más. Él viene en las nubes y viene a recoger su iglesia, y viene a recoger a aquellos que se han preparado. Amén. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 19 dice: alegrémonos y gocémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. ¿Y cuál es el lino fino? Las obras justas de los santos. Aleluya. Nosotros tenemos que prepararnos. La iglesia está aquí. Usted está aquí esta mañana para que se prepare espiritualmente. Amén. Emocionalmente, para que se santifique para el Señor. Amén. Para el día de su venida. No nos podemos presentar de cualquier manera. Amén. Tenemos que estar debidamente preparados para el día de su venida. Para eso estamos aquí. Para eso venimos a la iglesia. Para eso asistimos al culto el martes, el viernes. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean preparadas. Para eso oramos, para eso leemos la Biblia. Para eso ayunamos. Para que debidamente nuestra vida esté llena del Espíritu y no seamos nada influenciados por la carne. Amén. Porque ninguna condenación hay para
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y para eso hay que prepararnos. Amén. Porque uno son los deseos de la carne y otro es el fruto del Espíritu. Y así es que el Señor quiere, cuando Él venga en las nubes, encontrarnos. Ese es el primer propósito por el cual el Señor tiene a la iglesia sobre la tierra. Y el segundo es para que ella misma, por ella misma, alcancen las demás almas, las almas perdidas. El Señor quiere proveerse de este mundo perdido, de todo el conglomerado de hombres y mujeres que hay sobre la tierra. Él va a sacar un pueblo para llevárselo para el cielo. No todos se van a ir, no todos, hermano, van a llegar allí a ese día del advenimiento del Señor, no. Pero eso sí, es responsabilidad de la iglesia ir y predicar el evangelio a toda criatura. No todos van a creer, pero el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere ya será condenado. Amén. Así que qué bueno esto, hermano, que sepamos que la iglesia está aquí sobre la tierra. Yo estoy aquí y soy consciente de eso, y quiero que usted, hermano y hermana, también sea consciente de que usted vive la vida cristiana para prepararse para el día de la venida del Señor, y debe estar listo también para ganar el mayor número de almas. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso hacemos este servicio, para que nosotros nos preparemos para servir al Señor. Nos preparemos ¿para qué? Para alcanzar las almas perdidas. Porque para eso nos llamó el Señor, para eso nos escogió el Señor, para eso nos prepara el Señor, para que nosotros nos salvemos nosotros y salvemos a otros. Amén, hermano. Eso es importantísimo que esto lo sepamos. Bueno, vamos a entrar en esta mañana en materia. Una de las cosas que no debe faltar en una casa es el aceite. El aceite, hermano, o el uso del aceite en el Antiguo Testamento era muy común, porque era algo muy indispensable en cada hogar, en cada casa. Se usaba para 4 cosas inicialmente o principalmente. El aceite era el combustible para las lámparas que daban luz en una casa. Es decir, cuando habían lámparas en las casas, todas ellas el combustible era el aceite, número 1. 2, era para el uso comestible. Es decir, con ella cocinaban las tortas de harina y freían los alimentos. Número 3, era un elemento de uso medicinal. Era para sanar y desinfectar las heridas. Y número 4, era un elemento que servía para dar brillo, no solamente al cabello, sino al rostro. Daba brillo. Amén. Por eso era importante, era algo de mucho costo el aceite. La Biblia nos habla justamente de historias que tienen que ver con esto. Primero miremos aquí, por ejemplo, lo que pasó con Elías en los tiempos en que el Señor mandó cerrar el cielo para que no lloviera sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí estaba, hermano. Mire cómo lo hizo Dios. Dios usó a un profeta llamado Elías, el cual vino a donde el rey de Israel y le dijo estas palabras: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya, que tremendas palabras las que dice el profeta. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Qué bueno que nosotros sepamos que Cristo vive y que estamos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Qué bueno, el que vive está aquí con nosotros. El que tiene vida en sí mismo está aquí con nosotros. Y el hermano está aquí y estamos en su presencia. Eso le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Recuerden que el Señor quita por su palabra, pero también da por su palabra. Así que vino, y claro, hermano, vino la sequía, vino. Y obviamente que eso era para todo el mundo, pero no para su profeta. Su profeta iba a ser sostenido, su profeta iba a ser provisto de parte de Dios directamente, y le da instrucciones y le dice que se vaya allá a un río donde hay todavía aguas, y allí ahí le da alimento. Ustedes saben que le mandaba su carnecita, le mandaba, que era lo que le daba por la mañana. Por la mañana le daba pan y carne por la mañana y por la tarde. Y de eso sostenía Dios a través de un cuervo, sostenía a su siervo. Pero se secó el agua del río.
Se secó el arroyo donde estaba tomando él porque no había llovido sobre la tierra, obviamente. Entonces viene el Señor, mire cómo viene el Señor y le da instrucciones a su siervo para que él no se muera de hambre como los demás estaban muriendo. Y le dice que se vaya entonces allá a una casa en Sarepta de Sidón, allá donde hay una viuda para que lo sostenga. Es decir, que hay una viuda allí, que algo, hermano, qué tremendo lo que hace el Señor. Esta mujer no era israelita, era de otra nación. Y el Señor la manda allá, manda a Elías allá para que esa mujer lo sustente. Pero en ese momento, cuando él llega allí, imagínese la calamidad que habría, hermano, la hambruna que había, hermano, la escasez que habría allí. Pero esa mujer ya iba a recoger unos palos, unas maderas para ir a hacer y prepararse su última torta para que comiera ella y su niño y se dejaran morir, porque era lo último que le quedaba, un poquito de harina y un poquito de aceite. Entonces se levantó, llegó el profeta. Ella, me imagino que sintió, percibió que el que venía ahí era Elías el profeta. Así que cuando cuando él vio a la mujer, le dijo: tráeme un poquito de agua en un vaso para que beba. Probablemente traía sed el profeta. Ella se fue por allí, pero mientras ella iba a traerle el agua, le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No solamente tengo sed, sino que tengo hambre, y Dios me ha dicho que tú me vas a alimentar. Pero hermano, ¿cómo así, hermano? Acuérdense que les dije yo a ustedes que para que nosotros podamos recibir tenemos que dar. Pero este profeta es como abusivo, ¿no? Vas a pedir. Es que él sabía que con el que él estaba iba a dar. Esto es lo interesante. Entonces la mujer le dice: solamente me queda un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Solamente me queda eso. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparármelo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejamos morir. Elías le dijo: no temas, ve y haz como yo te he dicho. Ve y dame primero, porque aquí en esta casa, le dijo así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Faltaba todavía mucho tiempo para que lloviera, pero el Señor iba a mantener harina en esa casa y aceite en esa casa. Aleluya, amén. No se olvide lo que estoy diciendo. Esto es interesante. Ahí hay una mujer. Está el profeta lo sostiene Dios como sea. Si tiene que traer los animales para que los sostiene, eso no hay problema. Pero la gente en común, esa mujer estaba lista para dejarse morir. Pero llegó el profeta. Pero ella tenía que dar para poder recibir. Así es con Dios. Nosotros siempre queremos recibir de Dios. A Dios hay que darle. Dije: a Dios hay que darle. Y hay que ser sueltos con Dios. No apretados, no, sueltos con Dios para recibir. Ella dijo: no tengo sino esto. ¿Usted cree que una mujer, una madre en estos días, si la última comidita que le queda, y viene un fulano y se la pide, se la va a dar? Prefiere dársela a su hijo que inclusive ella misma, que a un fulano. Pero ella sabía que ese hombre era de Dios. Ella sabía que ese hombre era el profeta de Dios. Esto era una petición de Dios. Y ella dijo: listo, voy a hacer eso. Y creyó la palabra, porque el profeta le dijo: dame a mí primero, porque en esta casa no va a faltar ni harina ni aceite hasta que haga Dios llover del cielo. Oiga, esa mujer tuvo que tener fe para creer eso, ¿verdad? Y así fue. Y no faltó, hermanos. No faltó la harina, no faltó el aceite. Y ahí, hermano, fue que el Señor sostuvo esa casa. Fue el Señor el que lo hizo de una manera milagrosa, pero es el Señor. Ahora, el aceite es tipo del Espíritu Santo en el creyente. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros sepamos que usted y yo necesitamos este aceite. Ahora, recuerden que les dije que se usaba para 4 cosas. ¿Cuál era la primera? Para el alumbrado. Dije esta mañana en el mensaje que tenemos que tener luz. Cada uno tiene que tener luz. ¿Se acuerdan de lo que dice Mateo 25? Mateo 25, los primeros 13 versículos, habla de las 10 vírgenes, que eran 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre las 5 sensatas y las 5 imprudentes? En que las prudentes todas tenían lámpara. Las 10 tenían lámpara, pero 5 de ellas tenían aceite en sus vasijas y 5 no.
Es decir, que 5 estaban precavidas para tener aceite en sus vasijas. Recuerde que esto hay que darle una interpretación espiritual. Nosotros tenemos que saber que nuestra vida tiene que estar llena de aceite. Nuestra copa debe estar rebosando. Alguien dígame amén a eso. Amén. Amén. Amén, sí, claro. ¿Y qué pasó? Las 10 estaban como está la iglesia. La iglesia está esperando al Señor. Ellas no sabían a qué hora de la noche iba a aparecer el Señor. Ellas no sabían, el esposo iba a venir. Estaban con las lámparas, era de noche. Estamos en medio de una noche larga, como estamos hoy día. La iglesia está en medio. Usted es esta mujer, esta virgen. Usted, la iglesia, es la virgen que está esperando al esposo que venga. Pero ¿qué somos? Somos luz, tenemos lámpara. Tú eres una lámpara en medio de esta noche. Digan gloria a Dios. Pero para que una lámpara alumbre necesita aceite. Y todas tenían aceite, sus lámparas, pero no tenían aceite en sus vasijas. Y esto es importante. Ahí está la diferencia. Dice aquí que llegó el momento porque la noche fue larga. Y dice que todas, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y hermano, y en esta pandemia muchas vírgenes se han venido durmiendo. Muchos creyentes se han venido adormeciendo y se han hasta muerto. Hermanos, se han ido. Pero una cosa sí dice aquí que llegó al medianoche un clamor. Para eso estoy aquí, como un clamor, como un despertador. Para que alguien despierte espiritualmente, para que alguien se pellizque y le llene con aceite su vasija. No descuide su vida espiritual, no descuide su oración, no descuide su relación con Dios. Lo más importante que usted tiene es su relación con Dios, su palabra y su espíritu morando en usted, en mi vida. Esto es algo importante para todos aquí, por favor. Usted viene para 3 cosas a esta iglesia: para estar en la presencia de Dios, para llenarse de la palabra de Dios y para llenarse del Espíritu de Dios. Es decir, mantener su vasija llena de aceite. Dígame amén a eso, por favor. Y alabe al que da el aceite, al que tiene el aceite, al que provee el aceite con toda su alma. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tardándose el esposo, cabecearon. Hermana y hermano, no cabecee. No se duerma espiritualmente, no se puede. Levántate, despiértate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Despierta, despierta, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Amén. Tardándose, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor. Ahí viene el esposo. Viene el Señor, viene. Viene, hermano, la sorpresa se la van a llevar muchos. Muchos que alabaron con nosotros. Muchos que estuvieron aquí orando con nosotros. Muchos que estuvieron aquí inclusive en el altar con nosotros. Y no se van a ir. Porque no son sensatos, porque no fueron prudentes. Pero usted y yo estamos aquí. Y estamos escuchando el clamor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Y no era. El aceite lo da el esposo. ¿Escucharon? Yo no le puedo pedir aceite al hermano Luis. No le puedo pedir. Mi esposa está con mucho aceite. Yo no le puedo pedir el de ella. Ella no me lo va a querer dar. Siempre es así. Claro, es su aceite, es su vida espiritual. Ahora, usted no me pide el mío porque no le puedo dar. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Pedírsela a quién? ¿A quién hay que pedirle el aceite? Al esposo. Él lo da, él no va a proveer. Gloria al Señor. Aquí dice las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran, y comprad para vosotras mismas. Y el Señor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. ¿Por qué gastáis vuestro
vuestro dinero en lo que nos sacia. Venid, venga, compren de mí, dice el Señor. Isaías 55. Entonces aquí dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la conclusión. Ese es el resultado de lo que está diciendo. Velad pues. ¿Qué significa velad? No te adormezcas, no descuides tu vida espiritual, no descuides tu relación con Dios, no descuides la palabra de Dios, no descuides el Espíritu de Dios en ti. Mantente lleno. Es lo que está diciendo aquí, porque no sabes la hora en que el Señor va a venir en las nubes. Amén. Entonces esto es importante. Se dan cuenta que aquí en la historia que acabamos de leer es importante el aceite en la vida espiritual, para que tengamos luz, para que estemos encendidos, para que tengamos vida en el Espíritu. También, hermano, es importante que sepamos que cuando usted está tomando leyendo la Biblia en su palabra tiene espíritu. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que cuando usted prepara su torta por la mañana, échele también aceitico, porque en la Biblia, la palabra tiene aceite. Las palabras que hablo son espíritu y son vida. Así que, hermano, cuando usted en la mañana se pone en oración, lee la Biblia, esa palabra trae espíritu y es buena para nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Número 3, recuerde que el aceite también sirve para sanar heridas. Amén. Sirve, hermano. ¿Para qué más dije? Dije para medicina. Amén, para medicina, hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo así medicina? Acuérdense aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue tomado por ladrones que lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y pasó de largo. Pasó un levita y siguió de largo. Pero vino un samaritano y acercándose a él fue movido a misericordia. Y sacó ¿qué sacó de él? Sacó vino y aceite. Vino para que bebiera y tuviera aliento de vida, y aceite para sanar las heridas. No se olviden de eso. El aceite, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, da sanidad, sana heridas. Ahora, recuerden entonces que el aceite es importante no solamente para alumbrar, no solamente para lo que tenemos que ver con la Biblia. La Biblia no se puede leer si no les tomamos a ella el gusto del Espíritu. Igualmente, escuchen esto, hermanos. Esto de que la misma palabra tiene un aceite que sana el alma. Yo no sé si usted lee la Biblia, pero cuando lea la Biblia, léala en el Espíritu, para que ella te sane cosas en la mente, cosas en el corazón, cosas en el alma. Hermanos y hermanas que están aquí, hay cosas en el alma que solamente las sana el Señor. Y que yo sepa, el Señor solo sana con su palabra y con su espíritu. Amén. Así que cuando usted, inclusive, hermano, use el aceite. Hermana, use el aceite. Yo creo que todas las hermanas aquí en su casa tienen aceite. Levante la mano la que no tenga. Todas tienen aceite, ¿verdad que sí? Deben tener aceite. Ay, ¿para qué y aquí tengo aceite, mire. Aquí tengo aceite. ¿Alguien quiere brillo en la cara? ¿Alguien quiere brillo en la cabeza también? Le podemos poner esto en la cabeza y también brillo para que brille la cara. ¿No sabe qué significa esto espiritualmente hablando? Hablando de que ellos allí, hermanos, en algún momento sentían resequedad en la piel. Y se echaban un poquito de aceite y la piel agarraba textura. De igualmente hay unas personas que tienen el cabello malo, ¿verdad? Que cuando se levantan se miran y ¡ay! Pegan un grito porque se ven terribles con el pelo. Pero agarraban un poco de aceite y se lo echaban y quedaban así como Elvis Presley.
¿Por qué? Porque el aceite, eso se llama la unción del Señor. Quiero decirles, hermanos, hablando ya espiritualmente, interpretando esto espiritualmente, hermano, es un brillo que sale como el que tuvo Moisés cuando bajó del monte. Estuvo allá 40 días y 40 noches hablando con Dios en el monte, hermano, pero cuando bajó vino con su rostro resplandeciente, un brillo especial, algo salía de su cara, hermano, y es que había estado en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos eso, ese brillo, y ese brillo que está en nuestra cara, hermano, ese brillo que tenemos nosotros es la presencia del Señor, amén, que está en nosotros. ¿No se ha dado cuenta? Usted se cuenta, hermano, una persona que se sale del camino, una persona que se descarría, pierde el brillo, se le seca todo, su rostro cambia, hermano, su ánimo cambia, hermano. Usted nota a esa persona y dice, pero ya no es lo mismo. Le veo algo en su cara, algo le pasa a esa persona. Es que le falta el brillo que da el aceite del Espíritu. Amén, amén, amén. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Es importante el aceite, hablándolo espiritualmente, es importante. Me da luz a mi vida. Amén, eso es lo que mantiene luz, que yo tenga luz en mi vida. Amén, eso es lo que hace de que la palabra tenga efecto en mi vida. Eso es lo que también hace que yo ande sano, que yo esté allí, hermano, con las cosas, que yo sea una persona sana y también que tenga reflejo de la presencia de Dios en mi vida. Por eso, hermanos, es bien importante esto. Ahora, ¿se acuerdan que leímos algo al principio del culto? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. ¿Qué situación la de esta madre? Su esposo ha muerto. Era un hombre temeroso de Dios, pero la dejó con deudas. Aquí estas deudas hay que interpretarlas espiritualmente. Dice que el acreedor ha venido para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esto es tremendo. Esto nos habla de que cuando aquí la mujer es importante en un hogar. Una mujer es importante para el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Aquí ella tiene el problema. Su esposo no cuenta con su esposo no está, ya no. Es más, ahora tiene acreedores, pero hay un acreedor que viene y quiere quitarle sus hijos. ¿Sabe cómo se llama ese acreedor? Se llama Satanás. Y él quiere tus hijos para ponerlos por siervos de él, para que le sirvan en la droga, para que le sirvan en el alcoholismo, en el sexo ilícito, para que le sirvan allá en las cosas del mundo. Ese es el acreedor. Ese quiere, y si tú le debes a él, ¿por qué? Porque antes le servías, pero le quedaste debiendo. Y la única manera de pagarle es como se lo dijo el profeta aquí: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes contigo? Y ella dijo: solamente tengo un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y entonces, claro, y como eso en las manos del Señor se multiplica, se dan cuenta que hay que tener algo para con Dios. No podemos presentarnos con las manos vacías. Hay gente que dice: Señor, yo no tengo nada que darte, soy un pobre miserable. No, Señor, algo debes tener por ahí guardadito. Entrégueselo al Señor, porque Él lo va a recibir y Él con eso va a multiplicar y va a hacer cosas grandes contigo, hermanos. Habían más de 5,000 personas con hambre, estaban allí hambrientas, habían estado todo el día con el Señor, hermano, y ahí los mandó a sentar y sus discípulos dijeron: Señor, ¿cómo vamos a hacer para alimentar toda esta gente? ¿Qué tienen ustedes para darle? Esa fue la pregunta del Señor. ¿Qué tienen ustedes para darle? Uy, Señor, mucha plata no sería suficiente para darle de comer a toda esta multitud. ¿Qué tienen ustedes? Apenas hay 5 panes y 2 peces. Pues traigan eso, que eso en las manos del Señor se multiplican. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que podemos hacer colocándolo en las manos del Señor? Esa mujer dijo: no me queda sino un poquito de aceite. ¿Sabe qué estaba diciendo espiritualmente? Tengo todavía fe en Dios, tengo esperanza en Dios, todavía oro, todavía leo la Biblia, todavía voy a culto, tengo esto. Eso fue lo que le dijo. Siempre andamos buscando cómo.
hermano, pidiéndole al Señor: Señor, mis hijos, Señor, este problema en la casa, Señor, esto y otro. ¿Y qué le estás dando? Él necesita ver en ti aceite. Que tú tengas aceite. Aceite es presencia de Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué el aceite? Para que tengas luz. Tienes que tener algo de aceite. Claro, tienes que tener temor. Tienes que leer la Biblia. Tienes que orar. Tienes que venir a los cultos. Eso es aceite. ¿Cómo te llenas? ¿Cómo se llena de aceite tu vida? Con eso, orando, hermano, leyendo la Biblia y congregándote. Una persona que haga estas cosas tiene aceite. Y por eso ha venido el acreedor por mis hijos. Se los quiere llevar. Mi hijo está rebelde, no quiere nada, se la pasa jugando ahí en el PlayStation, se la pasa ahí en la tableta y no quiere nada con Dios. Y qué aburrimiento la iglesia, y no quiere ni orar y está rebelde y todo eso. Ay, el acreedor ha venido. Pero usted ha venido a la iglesia y el Señor dice: ¿qué tienes en casa? Dime qué tienes. Esta mujer fue sincera: tengo un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Sino una vasija de aceite. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo: ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías. Y de eso está lleno el mundo. Usted cerca de su casa, cerca de su trabajo, ahí en su familia, ahí hay cantidad de vasijas vacías. ¿Sabe qué significan las vasijas vacías? Almas sin la presencia del Señor. Vacías. Él le dice: ve y pide, prestadas, no son tuyas, son de alguien. Prestadas. Las almas son de Cristo. Las almas son de Dios. Y el Señor dice: ve y pide las prestadas. Ven y enciérrate en tu casa con tus hijos. No sola, con tus hijos. Amén. Hermanos, y usted tiene que saber que si usted es espiritual y tiene sus hijos pequeños, sus hijos también deben ser espirituales. Ah, que no quiere. Ah, no quiere. Que vayan a hacer todo aparte. Claro. Claro, hermano, no puede ser. Usted no puede, hermano, donde está Dios no cabe el diablo. Así de sencillo, y es así. Ve y enciérrate con tus hijos y echa. Dice, luego enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, se dan cuenta que entre más busques del Señor, entre más te llenes del Señor, de su presencia, de su palabra y de su espíritu, más aceite tendrás. Pero entonces quieres, ¿cómo le vas a pagar al acreedor? ¿Cómo lo vas a sacar corriendo? ¿Cómo lo vas a apartar para que no te moleste y se vaya a llevar tus hijos? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, el Señor está diciendo del aceite que tiene, pero que si no tiene ni aceite, si no tienes aceite, si no oras, si no vienes a la iglesia, si no lees la Biblia, si no te preocupas por llenarte del Espíritu Santo, si lo que estás haciendo en casa es verdad, tienes aceite en casa, porque el aceite es eso, mis amados hermanos, es símbolo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solo se logra de esa manera. Acuérdense que aquellos fueron llenos del Espíritu Santo y se bautizaron como 3,000, porque ahí llegó la oración, llegó la unanimidad, llegaron, se reunieron, se congregaron y oyeron la palabra, el discurso de Pedro. Y allí fueron llenos del Espíritu Santo más de 3,000 personas. Y esa fue así, ese es el Espíritu Santo. Ahora aquí viene la historia. Entonces dice aquí que ella tomó las vasijas prestadas de sus vecinos, fue y tocó. Préstame una vasija, préstame una vasija, préstame una vasija. Y se llenó su casa de vasijas. Y ella creyó al profeta. Hay cosas que hay que creerle a Dios siempre. Piensen en esto. Miren la historia anterior.
Mire que a aquella mujer solamente le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite. La harina es la palabra y el aceite es el Espíritu. A esta mujer no le queda sino un poquito de aceite. Ok, y ella tiene que ir a pedir vasijas prestadas. ¿Por qué? Porque es que con Dios ese el asunto es así. Ahora, en los dos hubo un milagro de multiplicación. Un milagro, y así como Dios lo hace, Dios lo que es espiritual lo multiplica. Hermanos, póngale atención a eso. Con Dios se trabaja rico por esa razón. Porque hermanos, mire, escuche esto. Si tú le das a Dios una ofrenda de $10, Dios no te prospera esos $10 a la misma cantidad. Te la prospera más, al doble, al triple, al cuádruple. Piénsenlo de esa manera. Es decir, si usted ora, entre más ores, más Dios te da. Entre más, hermano, lea la Biblia, más sabiduría te llega, más inteligencia, más prudencia, más, hermana, usted sabe lo que es. Voy a ponerme a esto, hermanos. Lo importante que es que tú te llenes de Dios para que llenes una vasija vacía o para que bendigas un alma vacía. ¿Con qué vamos a llenar las almas vacías? ¿Quién las va a llenar? ¿Quién? Pues tú que tienes vecinos, tú que tienes compañeros de trabajo, tú que tienes familiares con vasijas vacías, almas vacías, que están allí sucumbiendo, están secos. Son vasos echados a perder. ¿Sabe lo que hace el aceite a una vasija? Le da vida, le da esplendor, le fortalece. Y eso es lo que hace el Señor con su presencia. Y qué lindo eso. Cuando una mujer sabe hablar, cuando una mujer sabe dar un consejo, cuando una mujer sabe cómo tener esa misericordia para que venga y llene esa vasija vacía que Dios le pone a su lado. Ay, pastor, la vasija que necesitas es la mía. Pero aquí, mire cómo arregló el asunto el profeta. Le dijo: ve muchas, no pocas. Dios es ambicioso con las almas. ¿Me escuchaste? Pastor, me habló esta mañana. Bueno, voy a tocarle a 5 de mis vecinos. El Señor dice: no, 5 no, 10. Bueno, eso voy a tocarle a 10, no, a 20. Tócale a 20. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que así demanda el Señor, porque es que así quiere multiplicar. Hermano, nosotros no recibimos porque no damos, pero aquí nosotros recibimos dando. Ahora, ¿qué pasó aquí? Mire, ¿hasta cuándo termina el Señor? Cuando ya tú no das más. Si tú no das más, ya el Señor no te da más. Si hubieran más vasijas, el Señor sigue dando. Y más vasijas, más sigue dando. Él es así. Conoce a tu Dios. Ahora, entonces le dijo la madre a su hijo: mi hijo, traiga más vasijas. No, mami, ya no hay más. No hay más. Entonces cesó el aceite. No hay más vasijas. Oye, una pregunta. ¿Será que yo le hago una pregunta a usted? ¿Será que cuántas vasijas vacías puede traer a su casa? ¿Cuántas? Piense en las vasijas vacías que usted puede alcanzar para ponerles aceite. Piense un momentico. Piense en sus vecinos, piense en sus compañeros de trabajo, piense en esas personas que son familiares suyas. Piénselo. Entonces eso es el aceite, porque el Señor le interesa poner en cada vasija aceite. Ese es el interés, ese es el trabajo de Dios. Es más, aquí en esta iglesia, cuando alguien entra, lo primero que tiene que llenarse es su vasija de aceite. ¿Para qué, hermano? Para que tenga luz. ¿Para qué, hermano? Para que discierna la palabra con el Espíritu. ¿Para qué? Para que sean sanadas sus heridas. ¿Para qué? Para que tenga brillo. Yo veo hermanos recién convertidos, pero comienza a verles un brillo. Hermanos, se les ve en su cara diferente que cuando llegaron tenían otra cara.
Tenían una cara de amargura, de dolor, de angustia. Estaban allí oprimidos por el diablo, pero ahora salió. Amén, ahora ya es diferente, ahora ya tiene un brillo. ¿Por qué? Porque ese aceite da brillo en la cara. Amén. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos llegamos a la iglesia con el alma, con la vasija herida? ¿Teníamos heridas o no teníamos heridas? Estábamos como ese hombre, peor que ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Estábamos ahí, hermano, pero alguien vino con aceite y sanó mis heridas. Aleluya. Sí, yo recuerdo, hermanos, yo era un hombre que odiaba. Un hombre que era capaz de hacer cualquier cosa, hermano. ¿Por qué? Porque tenía herida mi alma. Pero solo Jesús con ese aceite pudo sanarme. Amén. Solo el Señor sana eso. Cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Imagínense esa casa llena de aceite. Y le dice, ahora ya está llena de aceite mi casa. El que le dice, ve y vende el aceite, véndelo. Porque el aceite era algo costoso. En ese tiempo era algo costoso, que era algo, ¿usted sabe cómo se llama? ¿Qué nombre se le da al aceite negro? Petróleo. Ese es el aceite negro. ¿Sabe dónde abunda el aceite negro? En toda la región que era de Israel, pero que hoy pertenece a Irán, todos esos países, a lo que son los países árabes que son tan ricos. Eso era de los judíos. Dios les puso ese aceite ahí debajo para que ellos con ese aceite se volvieran ricos. Eso es porque ellos tienen promesas materiales y nosotros tenemos promesas espirituales. Por eso les hablo espiritualmente. Amén, para que nos llenemos de ese aceite. Amén, gloria a Dios. Ahora, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Como quien dice, págale a ese, al que viene a pedir tus hijos para llevárselos allá al pecado, al mundo, a la esclavitud, para llevárselos allá. Págale. Solamente le puedes pagar con eso. Solo con eso, hermanos. Dios no tiene otra manera de pagar, si no es con su Santo Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo, el diablo no se le acerca porque no tiene nada que pedirle. Una casa donde hay aceite, el diablo no se acerca ahí, porque lo que menos quiere él es aceite. Ahora, y aseguró su futuro. Era una viuda. Por eso, hermanos, aquí hasta la viuda gana. Pero aquí, hermanos, el principio es que nunca se terminará aquello que recibes de Dios y que lo compartes con alguien más. Lo que tú recibes tienes que compartirlo con alguien. No se trata de cuánto tienes, se trata de lo que haces con lo que tienes. Si lo derramas en alguien más, nunca te faltará. Si lo derramas en alguien más, nunca te faltará. Y esto, hermanos, tiene un efecto poderosísimo en nuestras vidas. Ahora vamos a hacer una aplicación ya para ir terminando. ¿Cómo podemos llenar esas vasijas vacías? ¿Cómo lo podemos hacer? Les voy a poner dos ejemplos que encontré. Primero es un joven de 16 años que se llama John. Decidió verter su aceite en vasijas vacías y apenas era alguien que estaba comenzando la vida cristiana. Compartió el poco conocimiento que tenía del Señor. ¿Sabe cómo lo hizo? Tomó el teléfono que tenía y se hizo una selfie. ¿Sí? Así. Y luego hizo 50 copias de su foto, así, tomándose el selfie, hizo una foto y abajo le dijo: soy cristiano, pregúntame por qué. Sí, imagínese una fotocopia, la foto suya, y aquí: soy cristiano, pregúntame por qué.
Y se fue y la puso por toda la escuela. Todo, pegó eso por toda la escuela. Ya, eso fue lo único que hizo. Después de 2 días se dio cuenta de lo que había hecho, porque 40 personas se le habían acercado para preguntarle, incluso con timidez, por qué él era cristiano. Y de esa forma pudo derramar su aceite en 40 vasijas vacías. Así que produjo un mini avivamiento en la escuela. Después, hermano, se puso a orar por el tipo más rudo de la escuela. Hasta que un día, finalmente se lo encontró y se armó de valor y compartió con ese muchacho el evangelio. Y le preguntó el muchacho, en vez de golpearlo, le dijo ¿cómo sabías que en los últimos días he pensado en Dios? En la vida y en la muerte, en el cielo y en el infierno. Y allí John comenzó a explicarle todo respecto a sus dudas en Dios, en la muerte, la vida, el cielo y el infierno. Porque de esa manera, hermanos, le dio a ese hombre las inquietudes que tenía, se las pudo. Ese aceite, hermanos, simboliza la unción en la vida de John. Y ese aceite se multiplicaba constantemente. ¿Por qué? Porque entre más das, más recibes. Dije, entre más das, más recibes. Entre menos das, menos recibes. Si no das, no recibes. Así es aquí en la vida cristiana. Tú no te puedes quedar con lo que recibes y volver por más el próximo domingo si durante esta semana tú no das nada. Mónica, otra joven, utilizó una estrategia totalmente diferente. Miren esta historia. Dice, ella necesitaba comunicar el amor de Dios. Pero ¿sabe qué hizo, hermanos? Ya llegaba el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y durante semanas cortó 1200 corazones en papel. Y a cada uno le puso saludos diferentes o palabras diferentes. En la mañana del día de San Valentín llegó súper temprano a la escuela. Así que comenzó a pegar en cada locker uno de esos corazones. En cada locker. Así que ese día todos los estudiantes recibieron una pequeña semilla de amor de Dios. Pero lo que realmente sorprendió a Mónica fue que una semana después recibió un correo electrónico de una compañera que le dijo: no te conozco, pero entiendo que tú eres responsable de los corazones en los lockers. Ese día, ese mismo día, yo me iba a suicidar porque era el mejor para morir, precisamente porque nunca me he sentido amada por nadie. Y ese día me encontré, yo estaba lista para hacer eso, pero ese día llegué a la escuela y me encontré con ese aviso que tú pusiste allí el día de San Valentín. Pero lo interesante, ¿sabes qué? Me di cuenta que me puse a leer los otros corazones y el mensaje que había para mí era este: tu vida tiene un propósito. Y me di cuenta que los demás tenían otro mensaje, pero ese era el mensaje para mí, que entonces Dios sí me ama y tiene un propósito con mi vida. Por eso, cuando derramamos nuestro aceite en vasijas vacías, salvamos vidas. Y la presencia de Dios se incrementa en las nuestras. Ahora la pregunta sería: ¿dónde están tus vasijas vacías? ¿Dónde están? Qué bueno sería que pudiéramos pensar en eso. ¿De qué manera? Oh, yo vivo en un edificio. Voy a darme una idea. Voy a hacer algo. Y voy a dejar, es que ellos pusieron sus fotos, pusieron el corazoncito, pero se fueron a orar: Señor, que esto llegue a alguien. A veces nosotros hacemos las cosas muy comúnmente. Vamos a entregar un tratado, pero es que ya como todo el mundo lo hace, y entonces ya se volvió algo como tan común, como tan insignificante. Pero ¿por qué no pensamos? ¿Por qué no le pedimos al Señor otra idea como la que tuvieron estos muchachos en su escuela? Tú tienes algo, tú tienes gente en tu trabajo. Lo importante, ¿qué es? Es llenar sus vidas de aceite.
que ellos lleguen a conocer al que da el aceite y va a proveer siempre. Recuerden que el aceite no cesó. El Señor tiene control de cada vasija para llenarle de aceite. Eso no puede faltar. Tus vecinos, amigos en la escuela, en el trabajo, parientes, aquellos que viven cerca pero que no conocen a Jesús. Y por eso es que es bueno, hermanos, que sepamos que es necesario tener aceite para compartir. No es para llenarnos simplemente. Hermano, no puede pasar semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y yo sigo llenando mi vasija de aceite, pero no me interesan las demás. Pues va a venir el acreedor. Va a venir el acreedor. El éxito de esta madre viuda fue que fue y compartió el aceite con las vasijas prestadas, no pocas. Y cuando digo no pocas, no pocas. Yo no sé cómo vamos a hacer, hermanos. Yo sé que me están recibiendo este mensaje tremendamente. Yo no sé a dónde vamos a ir el próximo domingo, pero vamos a tener que poner las sillas, yo no sé de qué manera, o hacer 4 o 5 cultos, pero yo sé que eso se va a poner difícil la próxima quinal. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar con el aceite. Amén. Ese es el objetivo de este culto. Ese es el objetivo de esto. Que en nosotros se quede una inquietud. No puedo creer que sepamos que hay tanta gente mal cerca de nosotros y nosotros nos quedamos con las manos cruzadas. No puede ser. Tiene que haber alguna manera. La hermana cantó: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Póngase de pie, por favor.